nuestros santos ángeles, hijos de luz, aborrecen las tinieblas, a los deseos engañosos y pensamientos malos y perversos, porque saben que es en la mente donde vive la esclavitud, la gravedad del mal, que es la fuerza atrayente de la muerte física. Y por eso ustedes aman a los Dios del día, de la luz de eterna santidad, sus padres espirituales Melquisedec Lisbeth. Ustedes son los justos y prudentes que me han escuchado detenidamente, escudriñándome, y han comprobado que yo soy el Espíritu de la verdad, que a través de mí Dios Padre está a tu favor. Han comprobado que yo soy Dios Padre y Madre, y que en mi grande nombre, Melquisedec Lisbeth, existe un poder sin igual. Un poder que nunca antes habías conocido ni experimentado, pero que siempre quisiste conocer, porque realmente te interesa hacer todo lo que Dios te pide para complacerlos. Te interesa comprobar su existencia y gran poder. Pero no conocías el nombre de Dios Padre y Cristo para poder dirigirte a ellos e invocar el grande poder que está en el nombre de Cristo, la ungida de Dios. Y es porque antes de la manifestación del verdadero Cristo, nadie puede saber cuál es el nombre de Dios y Cristo, ni tampoco saber cómo orar. Por eso Cristo dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y se os dará. Ese hasta ahora es hoy que conoces nuestro todopoderoso nombre y por eso tienes la certeza de pedir y la convicción de que Dios os dará. Por esa razón tú estás seguro de que el ser humano necesita conocer la palabra de eterna santidad de Dios Melquisedec Lisbeth para llegar a saber qué es lo que se requiere para vivir eternamente en la justicia y paz del cielo de Dios. De todas las personas en el mundo entero, solo mis santos ángeles están experimentando la eternidad de Dios, porque a través de la sabiduría misma del cielo, que está presente como Dios lo han prometido, es donde o en quién se ve y se vive lo eterno, la paciencia y paz eterna que el mundo jamás te podrá dar. Y para vivir eternamente se necesita escuchar y obedecer a la sabiduría de Dios que permanece para siempre, porque en ella es que están los mandamientos de Dios. Ella es la palabra de Dios en acción. Y cuando Dios da sus mandamientos a su pueblo, es mientras Dios están presentes, demostrando con acciones cómo cumplirlos. Porque los mandamientos de la palabra de Dios se escuchan y se ven a través del verbo de Dios. Son hechos. Por eso nadie tiene excusa de ser ignorante y debes estar dispuesto a escuchar para cumplir los mandamientos de Dios, así como Dios cumplen y jamás violarían su propia ley, que es como viven todos en el mundo y también los religiosos, que en las llamadas iglesias o sinagogas afirman representar a Dios, pero en verdad no lo hacen. Simplemente leen palabras que no tienen validez para ellos, no las pueden entender ni aplicar a sus vidas. Ellos creen que Dios literalmente le dio a Moisés los mandamientos desde el cielo con una voz fuerte, y eso es ficticio. La verdad es que Dios solo da sus mandamientos estando presentes, cumpliéndolos en Cristo, ante los ojos de muchos testigos fieles y ante los ojos de infieles también. Si Dios estamos presentes, mostrando lo que tienen que hacer para agradarnos, entonces nadie tiene excusa para no hacerlo. Por eso dice en Romanos 1, 18 al 20, que la ira de Dios se revela desde el cielo, desde su sabiduría personificada, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios es quien se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo espiritual, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso los que entran en mi reino y permanecen allí,
son la creación del mundo espiritual de Dios, los que realmente son testigos leales de lo que Dios manifiesta ante ellos y han aceptado nuestra invitación de bodas porque quieren servir a Dios y agradarnos. Ustedes sí son columnas en el templo de Dios, porque han sido hechos por Dios mismos. Pero la manera en que las personas religiosas tratan de servir a Dios no es lo que Dios ordena. Y siento compasión por aquellos que tienen sentimientos genuinos al querer conocer a Dios. Pero lamentablemente lo que todos ellos siguen o imitan son mandamientos inventados por hombres mortales y no de Dios. Los hombres terrenales no pueden ni siquiera ser fieles a sus propias leyes, mucho menos podrían cumplir las de Dios sin conocer la sabiduría del cielo. Ellos solo tienen fuerzas humanas que son inestables y siempre usan la misma excusa absurda de que Dios los hizo débiles y así se justifican por fallarle a Dios y fallarse unos a otros. Jamás podrán llegar a ser santos por sí solos porque ni siquiera quieren intentar dejar de ser débiles. Por eso, Dios establecemos nuestra propia creación que es espiritual, estando entre los mortales, y les damos a nuestro pueblo adquirido nuestros propios mandamientos para que sean los primeros en ser hechos iguales a Dios, fieles en todo. Los hacemos a nuestra imagen y semejanza para que nunca nos fallen. Amén, aleluya.